armas, carteles y drogas. México es peligroso, como las economías clandestinas y los pobres. Los mexicanos son party people. Hola mis amigos, gracias a ustedes que vieron mis videos recientemente. Estoy muy feliz y agradecida. Muchas gracias. 감사합니다. Estoy en una pequeña ciudad en Corea. Hoy voy a tomar un video especialmente en un café que visito a menudo recientemente. Después de mucho tiempo quiero hablar sobre México qué piensan los coreanos. Mirando las preguntas que muchos coreanos hacen sobre México, sentí que muchos coreanos no sabían mucho y tenían prejuicios. Así que quiero hablar honestamente los prejuicios negativos de los coreanos sobre México con mis experiencias personales y materiales objetivos en 3 partes: seguridad, economía y mexicanos. Pero ya sabes que también hay muchos coreanos que aman a México, incluido yo. He preparado este video con la esperanza de que muchos coreanos y mexicanos comunicarse más entre sí. ¡Vamos! ¡Yuhu! Número 1. Seguridad. Quizás el pueblo coreano siente más curiosidad por la seguridad de México. En la imagen de México expuesta a los medios, gran parte se trata de armas, carteles y drogas. Cuando la gente en otros países piensa en Corea del Sur, es como pensar en Corea del Norte y la guerra de Corea. En pocas palabras, México es peligroso. Es verdad. Para ser más precisos, México es peligroso, pero no tanto como a muchos coreanos les preocupa. Como coreanos, las armas y las drogas parecen ser símbolos muy extraños y aterradores. Sabemos muy bien que no todos los mexicanos y todas las áreas están involucrados, pero el hecho de que surjan este tipo de problemas nos asusta. Según la estadística del gobierno mexicano, se producen entre 2.500 y 3.000 asesinatos cada mes. Esto parece muy triste y lamentable. Sin embargo, si evita las áreas que son demasiado peligrosas como viajero, es mucho más seguro de lo que los coreanos se preocupan por peligros como armas, desapariciones y drogas. Es cierto que deben tener cuidado porque los problemas son diferentes según cada área y cada situación individual, pero creo que pueden evitar muchas de estas situaciones graves siguiendo algunos consejos, como viajar en un área relativamente segura y no caminando sola por la noche. En realidad estaba muy preocupada antes de viajar a México, pero de hecho durante meses en México nunca he experimentado ningún tipo de problema que mencioné antes. En cambio, me gustaría decir que si usted es un coreano que planea un viaje a México, debe tener cuidado con los robos y los carteristas. No he tenido esta mala experiencia, pero algunos de los viajeros que conocí han sido robados, por lo que debemos tener cuidado. Pero hay personas mucho más gentiles y amables en México. Cuando estaba usando el transporte público o caminando de noche en México, estaba muy agradecida de que muchos mexicanos me ayudaran. Creo que pude viajar con seguridad gracias a ellos. Hay tantos lugares hermosos y gente amable en México, así que no quiero que los coreanos piensen que México es tan aterrador como los dramas de Netflix.
Número 2. La economía. En segundo lugar, me gustaría hablar sobre los prejuicios negativos que muchos coreanos tienen hacia la economía mexicana. Muchos coreanos tienden a subestimar el tamaño de la economía mexicana. Hay dos razones para este prejuicio. Primero, México no es un socio comercial importante de Corea como Estados Unidos, China y Vietnam, por lo que es difícil sentir prácticamente el tamaño de la economía de México. El segundo, hay muchas imágenes negativas de México expresadas en los medios de comunicación, como las economías clandestinas y los pobres. Muchos coreanos a mi alrededor no eran conscientes de la escala económica de México y estaban preocupados por la infraestructura social de México. Las imágenes negativas de los medios que podemos encontrar fácilmente también son un aspecto de la economía mexicana. Entre ellos, creo que el problema de la brecha entre ricos y pobres es el más grave. Mientras estaba en México, me sorprendió descubrir que los salarios de muchos trabajadores mexicanos eran muy bajos en comparación con la economía nacional. El salario promedio diario para los trabajadores mexicanos está muy por debajo del promedio de la OECD. De hecho, es lamentable que México tenga el 42% de los pobres y el ingreso laboral al PIB GDP sea el más bajo con el 34% de los países de la OCDE. Además, existen problemas claros en la economía mexicana, ya que la economía subterránea representa el 25% de la actividad económica del país. Sin embargo, la economía mexicana no solo es negativa. No hace mucho leí un artículo escrito por un editor sobre las razones por las que México no es rico. Y estaba avergonzada e irritada después de leer la publicación. Después de ver a algunas personas que no lo entienden completamente y lo consideran de mente estrecha, decidí tratar con la economía mexicana en este video. Según el Banco Mundial, la economía de México ocupa el puesto 11 en poder adquisitivo y el 15 en el mundo con más de 1.000 millones en PIB, Producto Interno Bruto, GDP. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Corea citó las fortalezas económicas de México como sus abundantes recursos naturales, mano de obra calificada y competente, alto interés e inversión en tecnologías avanzadas y la presencia de varias pequeñas y medianas empresas. De hecho, el 80% de los trabajadores mexicanos se encontraban en pequeñas y medianas empresas. Además, México es un país con una población joven muy grande que puede realizar la actividad económica. La edad promedio de la población mexicana es de 27 años, más joven que China y Brasil. Plus, como mencioné en el primer video, México está ubicado geográficamente entre los Estados Unidos y América Central y del Sur. Por eso tiene muy buenas condiciones para el comercio entre países. La consultora global PricewaterhouseCoopers pronostica que México se ubicará en el 7º lugar en el ranking económico mundial en 2050. Muchos expertos son optimistas sobre la economía mexicana. Es por eso que no quiero que algunos coreanos juzguen la economía de México sin una investigación y análisis adecuados. Número 3. Mexicanos. Muchos coreanos piensan que los mexicanos son party people.
Parecen que los mexicanos son personas que tienen fiestas y festivales todos los días y tienen una vida relajada. De hecho, esto es algo cierto. Hay feriados y eventos nacionales importantes casi todos los meses en México y hay varios festivales famosos en muchas regiones. Además, como dije en mi video anterior, porque me encanta México, los mexicanos son positivos y relajados. Entonces, los coreanos pueden pensar que ellos son lentos. Sin embargo, los coreanos están tan acostumbrados a la cultura pali-pali, rápida. Por eso, los coreanos se pueden pensar que cualquier país del mundo es lento. Pero los mexicanos no solo se trata de disfrutar los festivales. Los mexicanos trabajan más horas que los coreanos. A partir de 2018, los coreanos trabajaron 1.967 horas por año, ocupando el quinto lugar como el miembro más trabajador de la OCDE. Y México ocupó el primer lugar. Los mexicanos trabajan unas 400 horas más al año que los coreanos. Los mexicanos disfrutan de festivales y fiestas, pero la mayoría de ellos trabajan más duro que nadie. Creo que muchos coreanos amarán los diversos encantos del pueblo mexicano y México si Corea y México se vuelven más cercanos en el futuro. Con base en las preguntas que experimenté, he hablado sobre los prejuicios de los coreanos sobre México. Sé que hay espectadores de diversas nacionalidades en mi canal. Espero que este video brinde una nueva perspectiva para los amigos que no están familiarizados con México. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un yuhu día. 안녕. Chao.